Hola Nakamas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a contar cuáles son mis mangas favoritos hasta el momento. Ya había subido un top parecido, pero como fue ya hace bastante tiempo, varios han cambiado. Algunos salieron, otros entraron. Debo de recordar que hay spoilers y que solo entran mangas ya terminados, por lo que ten en cuenta esto. Que como es personal, no olvides dejarme en los comentarios tu top 3 para compartir opiniones. Ahora sí, vamos a comenzar. Debo primero de aclarar que para este puesto sin duda entran las dos temporadas. Ahora, debo de decir que para los que solo conocen el anime no saben qué buena historia se están perdiendo. Porque aunque al principio el manga también se centra mucho en lo que es el ecchi, el romance y la comedia, la historia en cierto punto toma otro rumbo y comienza a ponerse interesante, descubriendo secretos del mundo de los monstruos que son muy importantes. Conocemos a la familia de Moka, que sin duda sorprende mucho, y además vemos la razón por la cual Sukune termina en la escuela de monstruos. Sin duda el final de la historia es muy bueno del lado de la acción y el shonen normal, pero el problema, y siento que esto va más para los que veían la serie por el harem y el romance, o por el poco harem y romance que tenía, es que nunca nos confirmaron con quién se queda Sukune y dejan el final abierto para esta parte. En séptimo lugar tenemos a Mirai Nikki, otro de los mangas que aun con el hecho de que tiene una buena adaptación, el manga es bueno, aunque no necesario de ver, pero tiene un buen dibujo. La historia, yo siempre lo diré, es muy buena e interesante. Su problema, y creo que lo he visto en muchos lados comentado, son los protagonistas. No tanto por Juno, que pues es el máximo exponente de las yanderes, pero un poco exagerada y difícil de llevar, pero con Yuki completamente rompemos la ideología de querer ser como el protagonista de una historia, y es la piedra que debe de cargar para no poder ser de los mejores mangas, pero sí uno conocido. Continuamos con Ansatsu Kyoshitsu, un manga que está perfectamente adaptado. La historia yo considero que es de las mejores para poder iniciar en este mundo tanto de anime como manga. Puede que la historia esté por encima incluso de los demás mangas que vienen a continuación para algunos, pero por mi particular gusto se lleva este puesto. Lo interesante de la historia es que tiene solo un toque de fantasía, no se va a los extremos y solo mete detalles de fantasía sobre un mundo normal en una clase de inadaptados. Lo interesante es que aún con el poco tiempo que le ponen a los personajes secundarios, la mayoría termina siendo interesante y llamativo, sin quitarle el protagonismo a los principales, los cuales debo de decir que tienen increíble desarrollo en su avance mientras poco a poco nos acercamos al final inevitable. Y a diferencia de la mayoría de los mangas a continuación, tiene un final que pienso es demasiado bueno para la historia. A continuación está un manga que no tiene adaptación, o por lo menos no al anime. Dragon Head es un manga que podríamos decir es de terror, pero del lado psicológico, donde nos muestran unos protagonistas que deben de combatir con sus propios temores mientras van encontrando y analizando pistas para descubrir qué es lo que acaba de pasar, ya que el tren donde iban transbordando se descarriló y al parecer fue a consecuencia de una luz brillante. Este manga te ayudará a recordar cómo la oscuridad se puede volver una influencia que puede llegar a cambiarte de diferentes formas. Lo que más me impresionó es que todo esto puede llegar a ser verdad de cierta manera, todo puede pasar en la realidad. En cuarto lugar tenemos al famosísimo Nanatsu no Taizai, un manga que ya terminó porque se supone que tendrá continuación, pero será al estilo Boruto con los hijos de los héroes, así que podemos tomar por separado esta historia. Debemos de comenzar diciendo que a pesar de todo la historia es demasiado interesante y todos los personajes principales son muy buenos e interesantes, tal vez unos más que otros o algunos te gustan más que otros. La historia poco a poco se va poniendo muy interesante al punto que te inquietan los caminos que cada uno va tomando y cómo lo van haciendo. Para mí toda la historia fue muy buena, el problema fue el final o el arco final, por así decirlo, porque creo que tuvieron dificultades al intentar terminarla antes y luego lo volvieron a hacer normal, y eso hizo que el final no fuera satisfactorio. Desde que Meliodas obtiene los mandamientos y hacia adelante todo va para abajo, porque una deidad es detenida por unos solos cuantos personajes. No digo que sean malos, pero Van, King y Diane sacan power-ups de la nada. Solo Meliodas, Escanor y Merlin se supone
que son los que tienen el poder necesario para hacerle más o menos frente, pero al final pues es todo un revoltijo y nunca establecen un sistema verdadero de poder. Y con eso de al final donde meten una nueva historia o un nuevo arco donde rescatan al rey Arturo, pues fue una reverenda ma... Entrando al podio empezamos con Shokugeki no Soma, y desde ahorita les debo de aclarar que casi el 50% de su puesto es otorgado porque me encanta el dibujo que manejaba, pero a pesar de eso debemos de aclarar que la historia de Shokugeki no es mala, te atrapa demasiado con cada personaje que te va mostrando, un mundo en el que vemos cómo es la cocina de forma competitiva, todo lo van armando de la mejor forma en la que quieras ver cómo tu protagonista va escalando poco a poco para ser el mejor y obtener el sueño que él quiere. Sin duda podemos decir que hasta la competencia del Shokugeki campal es una buena historia, pero una vez más volvemos al hecho de que para el arco final parece que se desvía la historia de lo que te está contando y vemos algo diferente que no agradó. También parece que es demasiado apresurado el punto de que nos cortaron y nos niegan batallas que pudieron ser interesantes. Por otro lado debo de aclarar, y esto será un tema a debatir para muchos, porque el final, la parte de la historia sí me gusta, incluso el final en donde Soma se va de la escuela y comienza a entrenar por el mundo es lógico de cierta manera para mí. Lo que no me terminó de convencer es que no den a entender completamente, y eso es lo que muchos fallan, que Soma y Erina no terminan juntos, porque se supone que todo el tiempo nos dieron a entender que lo que salvó a Yoichiro y lo que le falta a Soma es el amor de tener a alguien para quien cocinar. En segundo lugar tenemos a Shaman King, un manga que al principio me dejó con la boca abierta de cómo pueden cambiar tanto una adaptación de anime. La historia cambia a la mitad con respecto del anime. Es un manga shonen muy bueno que te atrapa con un grupo de amigos que son muy carismáticos, lo cual a su vez todos compiten por convertirse en el Shaman King. Toda la historia es interesante con batallas muy buenas, momentos increíbles y situaciones de las más impactantes. Pero el problema con esta serie es que tiende mucho a jugar con el tema de la muerte, porque a pesar de que toman mucho en cuenta esta parte, algo que no hacen algunos shonen de la actualidad, aquí digamos que lo toman pero a burla, porque pues a la mayoría de los personajes les toca ir y regresar, pero no por eso es menos importante y no da consecuencias al final. Lo increíble es que el final es muy bueno, se arriesgan a dejar que el antagonista sea el que gane. Lo único malo es que lo mejor y lo que todos queríamos ver lo dejan de lado, lo cortan para hacer la historia más rápida. Y en primer lugar tenemos a Soul Eater. Este manga es de los mejores que he leído y me atrevo a considerarlo uno de los mejores shonen de todos, siendo un poco lo mismo de los demás, claro está, con un grupo de amigos con poderes a los cuales debes de seguir en sus aventuras, pero debo de decir que la historia está muy bien desarrollada, le dan su tiempo y dedicación a cada uno de los protagonistas al darnos especificaciones de sus motivos y decisiones, todo con un dibujo que poco a poco va mejorando. Sin duda la historia es muy buena y se desarrolla al máximo, dejando un final, no digo que inconcluso, pero sí un poco abierto a la imaginación por si podría o no continuar la historia. Claro que para el tiempo pues ahorita ya no es posible, pero en su momento era interesante de saber si podría o no haber otra serie. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente capítulo.